Muy buenos días, casi tarde, iglesia. Bienvenidos un domingo más. Y hoy estoy contento porque comenzamos una nueva serie llamada ¿Y dónde está Dios? Y yo quiero iniciar con esta pregunta. ¿Acaso alguno de los que estamos acá no hemos atravesado alguna vez por un momento difícil que impacta nuestra vida, que nos hace enojarnos con la vida, pero no solo con la vida, sino también con las personas? Y lo que es peor, lo que es aún peor, con Dios mismo. Y nos comenzamos a hacer preguntas como esta, y sé que te las he hecho. ¿Dónde está Dios? Y si Dios existe, ¿por qué me ocurren cosas malas? ¿Te resulta familiar esa pregunta? Nos las hemos hecho en infinidades oportunidades. Pero si tú no has pasado por un momento difícil, por un momento crucial en tu vida, aunque estoy seguro que sí, pero si no lo has pasado, seguramente has visto muy de cerca cómo un familiar muere con una enfermedad terrible, o cómo un familiar atraviesa por un momento de dolor y se hace las mismas preguntas que tú. Se resiente con la vida, se resiente con Dios. Y conectando con esto, yo recuerdo haber amado mucho una tía. Una tía vivió en el estado Trujillo. Era esas tías, nosotros les teníamos como un apodo como familia, la tía inmadura de la familia. ¿Por qué? Porque era una tía que se rebajaba a tu nivel. Yo recuerdo que teniendo unos 12 o 13 años, ella conectaba conmigo, con mis hermanos, reíamos, nos sacaba. Y era la tía que nunca maduró, así la llamábamos. Pero recuerdo que hubo un momento crucial en su vida que sentí que apagó su vida de alguna forma. Amó mucho a su esposo, pero en un momento coyuntural su esposo la abandona por infidelidad. Hubo una separación. Ella se resintió tanto con la vida. Recuerdo, aunque estaba en esa dualidad, era como una tía alegre, pero también movida mucho por las circunstancias de su vida. Recuerdo verla muy entristecida, muy apagada. Lo que ella expresaba muchas veces era dolor, añoranza de esa vida que tuvo con su esposo, pero que ahora esta persona no quería tener nada con ella. Pero también recuerdo mi propia vida. Recuerdo que a los 20 años murió mi padre. Y para mí mi padre, así como para ti, fue un padre responsable, o como para muchos de los que están acá, fue un padre responsable, un padre que atendió a las necesidades. Pero recuerdo que a los 63 años, sorpresivamente, y digo sorpresivamente porque mi papá fue un hombre muy sano. Nunca escuché decir a mi papá que tengo un dolor de cabeza, me duele acá. Pero cuando entonces le ocurrió algo, eso lo devastó y fue un infarto. Y así como mi tía, recuerdo por mucho tiempo haber vivido en el resentimiento y como buscando culpables de quién es la responsabilidad. Recuerdo que veía muchas personas, y tú lo has visto seguramente también, personas alcohólicas a los 60, 63 años, tirado en las calles. Recuerdo haber visto eso, y eso me llenaba más de rabia porque yo decía, ¿cómo es posible que mi papá, un hombre trabajador, que estaba apenas disfrutando de su jubilación, cuando se lograba disfrutar de la jubilación acá en Venezuela, haya muerto siendo un hombre tan sano? Y me resentí por mucho tiempo. Dudé de Dios, aunque en ese momento no vivía la fe como la vivo hoy, pero había un conocimiento de Dios en mi vida. Terminé deprimido por mucho tiempo, y de eso vamos a estar hablando el día de hoy, en nuestra serie llamada ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando alguien me deja, cuando alguien quiere divorciarse de mí? ¿Dónde está Dios cuando la tragedia llega a mi vida? Y quiero comenzar esta serie o este tema con la declaración más insensible hecha por alguien, en cualquier lugar, en cualquier momento, en el sitio menos esperado y en cualquier circunstancia. Y esta declaración extrañamente viene de los labios de Jesús. Ese Jesús que entendemos que es un Dios compasivo, amoroso, cercano, hace una declaración que es extraña a los ojos tanto de los apóstoles como de cada uno de nosotros que hoy estamos acá.
Y al Jesús hacer esta declaración, escúchame bien, él estaba poniendo en riesgo su reputación, pero tuvo que desviarse del camino para demostrarnos, tuvo que desviarse de ese camino donde había muerte, frustración, ira, tristeza. Se desvía para demostrarnos que Él sí está cerca en medio de nuestro dolor. Se desvió del camino para demostrarnos que Él sí nos acompaña en nuestro sufrimiento. Y quiero comenzar con la historia de Lázaro. Y tú, que quizás tienes tiempo asistiendo a este lugar, probablemente te sepas el final de esta historia y sabes cómo termina esta historia. Pero esto acá no es lo más importante. Y quiero que te conectes con la historia. Pero tú, amigo, que quizás nos visitas por primera vez o tienes poco tiempo asistiendo a este lugar o probablemente ni te consideras un seguidor de Jesús, quiero que te conectes con la emoción de este mensaje porque de alguna manera vas a responder esa pregunta: ¿y dónde está Dios? Y quiero comenzar con la historia de Lázaro. ¿Y quién fue Lázaro? Lázaro fue un amigo muy cercano de Jesús. Lázaro vivía en Betania y tenía 2 hermanas, Marta y María. Y sé que te sabes la historia, pero como te digo, el final de esta historia no es lo más interesante en este tema. Quiero que te involucres en las emociones y con todo lo que vamos a estar hablando en este momento. Así que Lázaro, hermano de Marta y María, vive en Betania, amigo cercano de Jesús. Por mucho tiempo hospedó a Jesús y a sus apóstoles en todo esto de ayudar a crecer el ministerio de Jesús. Recuerda que Jesús tuvo 3 años hablando del Padre, hablando de por qué Él vino a esta tierra, y había gente que lo ayudaba económicamente, lo financiaba. Y Lázaro y sus hermanas eran una de estas personas, pero no solo eso. Lázaro también, o Jesús y los apóstoles fueron hospedados muchas veces por Marta y María y por Lázaro. Así que en una oportunidad, Lázaro enferma. Y Marta y María, entendiendo quién es Jesús, y tú y yo sabemos quién es Jesús, un Dios bueno, milagroso, compasivo, manda a llamar a Jesús con un sirviente. Jesús había estado en Betania, pero 2 días antes o 2 días después había salido porque, fue apedreado allí por los líderes religiosos, porque Jesús hablaba y hablaba con verdad, hablaba en amor, pero hablaba con verdad también. Y muchas de estas cosas quizás enfadaban a los líderes religiosos de ese momento. Y Marta y María mandan a buscar a Jesús con un sirviente de ellos. Y este sirviente se encuentra con Jesús y les dice: el amigo que tú tanto amas, ese amigo ha enfermado y está a punto de morir. Y vamos, ¿qué esperamos tú y yo de un amigo a quien amo y que ha apoyado en momentos? Supongamos que tú eres un doctor y tienes un amigo que ha enfermado y te mandan a buscar. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo común? ¿Qué es lo racional? Que yo vaya enseguida a ayudar a mi amigo. Y más si tengo las herramientas. Más entendiendo que Jesús venía de Dios y tenía el poder para hacer milagros. Y Jesús hizo tantos milagros. Sanó, y tú debes saber esta historia, sanó a una mujer que por muchos años padeció de flujo de sangre. Y con solo tocar esta mujer a Jesús, esta mujer fue sana. Pero no solo eso, sanó a un paralítico de nacimiento. Y cuando Marta y María mandan a buscar a Jesús para que sane a ese amigo que tanto amas, y cuando los apóstoles entonces se disponen a ir con Jesús hasta Betania para que Jesús sane a Lázaro, fíjense lo que le responde Jesús: siéntense, no nos vamos. Una respuesta súper extraña, ¿no les parece? Viniendo de los labios de Jesús. Cuando entendemos que Jesús era todopoderoso, cuando entendemos que Jesús era un Dios que vino a sanar al herido, y ahora está Lázaro enfermo en Betania y Jesús no quiere sanarlo. La pregunta es: ¿por qué Jesús da esta respuesta? Entendiendo y sabiendo quién era Jesús. Así que Jesús se queda 2 días esperando a que Lázaro muera. ¿Y por qué Jesús haría esto? ¿Por qué Jesús no corrió rápidamente
a Betania a sanar a su amigo. Y esto es súper loco, pero Juan se asegura de proteger a Jesús. De esos pensamientos que quizás tú estás teniendo ahorita, de esos juicios que podemos tener tú y yo al ver una respuesta. Y quizás tú y yo no tanto porque sabemos el final de la historia, pero pensemos en los apóstoles, que eran personas como tú y como yo, eran personas humanas que tenían defectos de carácter, que eran sensibles al dolor. ¿Qué pudieron haber pensado los apóstoles cuando Jesús le dice esta respuesta? Y Juan se asegura de alguna manera de proteger a Jesús, quizás de los juicios que la gente iba a hacer. Y él escribe algo como esto. Él dice: Jesús amaba a Marta, a su hermano y a Lázaro. Jesús realmente amaba a estas personas. Pero los discípulos estaban súper confundidos porque 2 días después Jesús se levanta y es como que ahora sí quiero. Ahora sí quiero ir a sanar a Lázaro. ¿Por qué no fue cuando realmente las hermanas lo mandaron a llamar? Entonces pasan 2 días y Jesús le dice a sus discípulos: vamos, que levántense que ahora sí vamos. Y los discípulos súper extrañados porque, bueno, era como que Jesús, ahora tú puedes sanar a Lázaro desde acá, tú puedes hacer un milagro desde acá. Pero realmente los discípulos tenían miedo, tenían pavor, porque recuerde que les dije que ellos habían sido sacados a pedradas de lo que fue de su estadía allí en Betania. Y los discípulos, cuando Jesús les dice: levántense y vamos, ellos le dicen: Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. Recuerden, habían salido de Betania apedreados, pero Jesús dice: no, vamos. Y los discípulos realmente lo que tenían era miedo, estaban pensando solamente en ellos. Me imagino a los discípulos: Señora, un milagro desde acá, nosotros lo hemos visto. Tú puedes hacer un milagro desde acá. Y Jesús responde: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Y así de natural y de sencillo ve Jesús a la muerte. Eso que a veces a nosotros nos consume, Jesús lo ve como si la persona estuviese durmiendo. Pero los discípulos luego responden: Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Lo que yo entiendo es que los discípulos entendieron literalmente que Lázaro lo que estaba era durmiendo. Pero posteriormente Jesús, enfocado en lo que iba a pasar, Jesús estaba como tratando de hacerles entender, y hoy nos está tratando de hacer entender por qué Él permitió esta circunstancia. Y continúa diciendo: Lázaro ha muerto y por causa de ustedes. Y aquí comienza como a desarrollarse esa declaración insensible que les dije al inicio. Cuando les dije que Jesús estaba poniendo en riesgo su reputación, aquí comienza entonces a gestarse todas las respuestas a esas preguntas que tú y yo a veces nos hacemos. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando hace un mes atrás mi madre murió? ¿Dónde está Dios cuando amaba tanto a esta mujer? Y bueno, y la historia de amor acabó porque esta persona no quiso estar más conmigo. ¿Dónde está Dios cuando venía acostumbrado a vivir una vida cómoda económicamente y ahora parece que ya no es así? ¿Dónde está Dios? Aquí comienza a gestarse entonces la respuesta. Y Jesús les dice: Lázaro ha muerto y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí. Y repito, por causa de ustedes, y ustedes se puede referir a ti y a mí. Y aunque en ese momento se refería a los apóstoles y a los judíos que estaban en ese momento allí, hoy Dios nos puede estar diciendo: esto también se refiere a ti y a mí. Lázaro ha muerto y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí. ¿Cómo que te alegras, Dios? ¿Cómo que te alegras de haber dejado morir a Lázaro? ¿Cómo que te alegras de que tú tenías el poder de hacer algo y no lo hiciste? Parece porque no quisiste, parece como que no te dio la gana.
Me imagino a los apóstoles allí haciéndose preguntas y posteriormente los apóstoles dicen, debes tener muy buenos argumentos, Jesús, para Marta y María. Porque luego de que estas personas te han amado tanto, te atendieron en tu necesidad, luego de que te hospedaron, parece que realmente tú no te interesas por ellos. ¿Por qué te alegras entonces de no haber estado allí, Jesús? Nos debes una explicación. Me imagino allí a los apóstoles preguntándose y preguntándose ellos mismos y preguntándole a Jesús. Y aquí está una de las respuestas. Para que crean. Y la pregunta es, ¿creer en qué? Es la pregunta. ¿Por qué Jesús se desvía del camino? ¿Por qué teniendo todo el poder para hacer un gran milagro, se desvía del camino? Y al terminar, o una de las respuestas que él dice es, para que crean. Y en este punto de la historia se torna un poco graciosa. Y yo no sé si dentro de tu familia, siempre dentro de nuestros grupos de amigos, hay una persona nube gris. Una persona que es pesimista. Y bueno, dentro de los apóstoles también había, porque como les decía al inicio, eran personas reales como tú y como yo. Probablemente tú pudieses ser una persona pesimista. En momentos yo puedo ser una persona pesimista, pero doy gracias a Dios por mi esposa porque es como que, allá va, esta nube gris, me dice. Es como que vuelvo al centro. Pero Jesús también tenía entre ellos a uno de los apóstoles. Y fíjense lo que dice Tomás. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Poco trágico el hombre. Pero volvamos entonces a la declaración que hizo Jesús, que es el nudo que quiero desatar en todo este mensaje. Y créanme, si nosotros logramos entender a través de esta historia lo que Jesús quiso transmitir, nuestras vidas no pueden continuar igual. Si tú y yo salimos de este lugar hoy entendiendo las respuestas a estas incógnitas, nuestras vidas no pueden salir igual de este lugar. Y volvamos entonces a la declaración que hizo Jesús. Dice, Lázaro ha muerto y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. ¿Creer en qué? ¿Qué es tan importante, Señor, como para que tú dejes morir un amigo? ¿Qué es tan importante como para que tú te desvíes del camino y crees estas circunstancias? Y tú que quizás te encuentras hoy afligido por alguna situación, tú que quizás hoy te encuentras sumergido en la oscuridad porque no le encuentras mucho sentido a los acontecimientos que hoy pasan hoy, tú que quizás estás atravesando por la muerte de un familiar o por un divorcio, Jesús te dice hoy, he permitido todas estas circunstancias en tu vida para que creas, para que creas. Y vuelvo a la pregunta de inicio. ¿Para creer en qué? Y cuando Jesús, y quiero que me sigan esta historia, cuando Jesús entonces se dispone a ir a Betania, Marta y María se enteran. A lo que Marta entonces sale al encuentro de Jesús y de alguna manera hace lo que tú y yo hacemos cuando pasamos por momentos difíciles. ¿Y qué comenzamos a hacer? Comenzamos a quejarnos, comenzamos a dudar y allí estaba Marta. Esto es tu culpa, Señor. Tú hubieses podido evitarlo. Porque si decías amar a tu amigo Lázaro, ¿por qué lo dejaste morir? ¿Por qué lo dejaste morir? Y fíjense más o menos cómo lo desarrolla entonces Juan. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, esto es tu culpa, Señor. Tú pudiste haber hecho algo, porque tú eres todopoderoso, tú lo puedes hacer. Esto es tu culpa. A ver, ¿se parece a tus reacciones? Se ha parecido infinidades de veces a mis reacciones. Porque no entendemos muchas veces que detrás de la historia hay otra historia.
Y es lo que Jesús hoy nos quiere decir. Tú hubieras podido evitar esto, continúa allí Marta. Y en este momento de la historia, Marta y María se cruzan con la tuya. Y si alguna vez has usado tu dolor para demostrar que Dios no existe, si alguna vez tú has demostrado, o en medio de tu dolor lo has usado para demostrar que Dios no es real, entonces allí es donde Jesús dibujó un círculo lo suficientemente grande como para incluirte. Cuando entonces tú dudas allí, como en la cúspide de tu duda, allí es donde Jesús construye un círculo lo suficientemente grande como para incluirte. Así que con nuestro dolor, con nuestra frustración, con nuestra tristeza, por lo que sucedió y Jesús pudo haber evitado, Jesús te dice, he permitido todo esto para que vuelvas a creer, para que creas. Y vuelvo a la pregunta de inicio. ¿Creer en qué? ¿Creer en qué? Y ahora viene María. María se entera que Marta y Jesús vienen en camino y cuando ya van llegando, ella sale al encuentro y comienza de la misma manera como lo hizo Marta. Comienza a culpar. Tú eres el culpable, Jesús. Tú no amabas tanto a Lázaro como lo decías. Y son tus mismas preguntas. Señor, tú no eres real. Señor, realmente tú no existes. ¿Por qué hoy me estaban ocurriendo estas cosas? ¿O por qué hace años me ocurrieron estas cosas? Y cuando María ve venir a Jesús y a Marta, comienza a hacerle reclamos y llora y llora. Y Juan lo relata y dice, al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Y aquí de alguna manera comienza esta historia a darnos respuesta de esta gran pregunta. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando tú y yo pasamos por momentos difíciles? Y aquí la gran pregunta es, me imagino a Marta y a María y a las personas que estaban allí alrededor. Si te conmueve tanto, ¿por qué no hiciste algo? Y son tus preguntas. Si realmente me amas, ¿por qué no haces algo con mi vida hoy? Si realmente me amas, ¿por qué no haces algo con la vida de mi padre, con la vida de mi tía, con la vida de mi hijo? Esos son nuestros pensamientos. Pero hoy quiero que a través de esta historia podamos desmontar y cambiar quizás la perspectiva de las circunstancias cruciales que nos tocan atravesar. Así que Jesús es llevado a la cueva donde está ya el cuerpo de Lázaro y sucede lo siguiente. Y estas palabras quizás son las más cortas que vas a encontrar en la Biblia, pero son palabras muy sentidas y son palabras que nos ayudan a entender un poco más la cercanía de Dios. Y son palabras que nos ayudan a entender más ese amor que siempre se nos ha contado de Dios. Y estas son las palabras. Jesús lloró. Ahora la pregunta es, ¿por qué llora Jesús? Y muchos eruditos hablan de que Jesús no llora por la emoción, sino que llora por la falta de fe. Y eso puede ser una respuesta. Pero la verdad es que tú y yo fuimos creados a imagen de Dios. Y Dios nos hizo con emociones. Entendemos que si Dios nos creó a su imagen y a semejanza, probablemente Dios también tenga emociones. Y Jesús llora porque se conecta con la pena de Marta, se conecta con la pena de María y se conecta con todo el sufrimiento que allí estaba pasando. Y aquí lo más cumbre es que, aunque a nosotros los hombres nos cuesta llorar mucho y más delante de otro hombre, Jesús lo hace. Y lo más cumbre es que en ese momento no era permitido porque Jesús era un maestro. Habían leyes, habían normas que se tenía que mostrar impoluto. Pero Jesús se conecta con la emoción de Marta, se conecta con la emoción de María y de todas las personas que estaban allí y llora. Y aunque Jesús, escúchame bien, y aunque Jesús pudo haber evitado este dolor, Él tenía una agenda diferente en mente. Y aunque Jesús pudo haber evitado este dolor, Él tenía una agenda diferente en mente. Hace poco mi papá estaba,
cumpliendo unos 20, 22 años de muerto. Y mi hermano morocho me llama, yo soy morocho. Pero yo entiendo que no se supone que todo en esta tierra yo lo voy a tener. Y entiendo lo que son las despedidas y entiendo muchas veces lo que es el sufrimiento y cómo es la mejor manera de pasarlo. Él me llama y me dice, hermano, vamos a visitar a mi papá en el cementerio. Y la verdad yo quería ir porque quería conectar con su emoción. Yo entiendo que a veces cuando vamos a un cementerio es como más para calmar el dolor nuestro que el de la propia persona, que ya murió. Pero sin embargo yo estaba allí, quizás como Jesús, conectando con la emoción. Y cuando veo la vida de mi hermano, veo que continúa de alguna manera en el dolor 22 años después. Y la verdad, Jesús o Dios no te ha llamado para eso, no te ha llamado para vivir un sufrimiento eterno. Él quiere que comprendas que la tierra no es el cielo y que no se supone que tú y yo vivamos completamente feliz en esta tierra. Y si tú y yo vivimos en esta vida con esa premisa que se supone que todo marche bien, tú y yo vamos a vivir decepcionados todos los días. Y por eso ves personas tan frustradas, por eso ves personas tan decaídas, tan entristecidas, tan apagadas, porque viven con la conciencia de que se supone que yo sea completamente feliz acá y que todo tiene que cumplirse. Y la verdad no es así. La verdad no es así. Y fíjense cómo continúa la historia. Jesús es llevado entonces frente a la lápida o a la piedra donde estaba el cuerpo de Lázaro. Y Jesús dice, quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal. Y era lógico. Ya eran 4 días entonces que Lázaro estaba allí. Pues lleva 4 días allí. Entonces Jesús comienza a orar en voz alta y aquí la pregunta es, ¿por qué Jesús comienza a orar en voz alta? Parece que lo más importante era que Lázaro, que sanara a Lázaro, y eso es muy importante, pero aquí la historia nos cuenta otra cosa. ¿Por qué Jesús comienza a orar en voz alta? Porque él sabía que el Padre lo escuchaba, pero él comienza a orar en voz alta y dice algo como esto. Entonces quitaron la piedra, Jesús alzando la vista dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Pero él lo hacía intencionalmente para que todos los que estaban entonces allí entendieran que el Padre lo escuchaba. Y continúa diciendo, ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente. Y Jesús lo dice, he permitido estas circunstancias hoy en tu vida, a ti que estás sentado atrás y estás pasando un momento de dolor. He permitido estas circunstancias en tu vida, tú que hoy estás pasando por un divorcio o que estás viviendo un matrimonio que quizás no era tu sueño vivirlo como lo estás viviendo ahora. O quizás tú que eres una madre que, bueno, tuvo que dejar ir a sus hijos porque no encontraba un gran futuro acá y tomó la decisión de salir. Y Jesús dice, he permitido todas estas circunstancias en tu vida. ¿Para qué es la pregunta? Para que crean. Para que crean. Y volvemos al inicio. ¿Creer en qué? ¿Creer en qué es la pregunta? Y aquí está la respuesta tan esperada. Aquí está la respuesta tan esperada y que si tú la entiendes, amigo, honestamente, si tú la entiendes, probablemente saldrás de este lugar con una perspectiva diferente de cómo se vive la vida aquí en la tierra. Si tú entiendes esto que Jesús va a decir a continuación y sales de este lugar con esa premisa en tu corazón y comienzas a vivir con ella, probablemente las circunstancias de tu vida podrás procesarlas de otra manera y podrás vivir pleno, completo. Podrás vivir faltándote cosas, pero con plenitud. Y aquí está la respuesta. Que tú me enviaste. ¿Creer en qué? Que tú me enviaste.
O sea que tú diseñaste todo esto, Dios mío, porque todo tiene que ver con quien te envió. Jesús responde sí. Esto tiene que ver con quien me envió, con el Padre. ¿Y qué quiero que sepas, amigo? ¿Qué quiero que sepas? Si el Padre envió a su Hijo para mostrarnos cómo es el Padre, puedes estar seguro de que el Padre llora contigo en tu dolor y pena. Si yo entiendo esta verdad, si yo entiendo que el Padre envió al Hijo para mostrarnos cómo es el Padre, entonces voy a entender que llora conmigo y que está en mi dolor y mi pena. Y ese es el verdadero milagro, iglesia. Ese es el verdadero milagro. Entender que el Padre está conmigo en mi dolor, en mi pena, en lo que no quería vivir, que me abraza, que camina conmigo, que duerme conmigo, que amanece conmigo. En otras palabras, toda mi vida gira alrededor de Dios. Si yo entiendo que Él me acompaña en los momentos difíciles, entonces mi vida va a ser más plena y más completa, porque no se supone que todo en esta tierra me va a ser concedido. Cuando yo vivo la vida desde allí, entendiendo, Señor, tú estás conmigo. Señor, tú vas conmigo y permites estas circunstancias para que mi fe crezca, porque no se supone que sea completamente, que se me entregue todo en esta tierra. Y si tú vives tu vida desde allí, vivirás decepcionado toda tu vida, porque la tierra no es el cielo. Esa es la verdad, porque la tierra no es el cielo. Pero ¿cuál es el mayor milagro? Que el Padre llora conmigo, así como Jesús me lo mostró en esta historia de Lázaro. Él llora conmigo, camina conmigo, me ayuda a atravesar, a procesar las circunstancias de la vida, y tengo mi mirada puesta en Jesús. Ese es el verdadero milagro. ¿Por qué? Porque las circunstancias no son un indicador de la ausencia de Dios. Y lo vemos en la vida de Lázaro. ¿Qué quería demostrar Jesús? Jesús podía hacer el milagro, claro que lo podía hacer. Y Jesús puede hacer un milagro en tu vida, claro que lo puede hacer. Y quiere hacerlo. Pero esa no es la paz. La paz no es el milagro. Jesús es la paz. La paz que tú necesitas hoy es la paz de Jesús. Esa es la verdadera paz. Un día lo que no quiero que se vaya, se va a ir. Pero Jesús es mi paz. Jesús llora conmigo. Jesús me ayuda a atravesar los días oscuros de esta vida. Esa es la paz. Y puedes vivir con certeza que Dios te acompaña y permanece contigo. Y muchos sabemos cómo culmina esta historia. Y les decía al inicio que eso no era lo más importante. Quizás tú sabes cómo termina la historia, pero si no la sabes, quiero contártela. Y dice lo siguiente: si lo que Jesús hace es un indicativo de lo que el Padre puede hacer, entonces hay esperanza independientemente de las circunstancias. Si lo que Jesús hace es un indicativo de lo que el Padre puede hacer, yo puedo vivir con esperanza. Puedo vivir con esperanza en esta tierra. Entonces Jesús allí está frente a la tumba de Lázaro. Y fíjense lo que ocurre. Jesús, dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos los pies y el rostro cubierto con un sudario. Me imagino las personas allí desmayándose en medio del milagro. Y eso está maravilloso, el milagro. Pero si has conectado con toda esta historia, Jesús está interesado en la gente. Y Jesús está interesado en ti. Y le interesa que tú creas por encima de las circunstancias. Y a veces permite esos momentos tan trágicos en nuestras vidas. Porque la vida no se trata solo de ti. La vida no se trata solo de mí. Pero ¿qué me dice el ego? Tú me debes o las personas me deben. Pero Jesús está escribiendo una gran historia. Y no es solamente tu historia. Jesús ama a la gente. Y va a aprovechar tu momento de dolor, tu momento de circunstancias, para que tú mismo creas
o para que otros crean también. Y continúa diciendo, muchos de los judíos que habían ido a ver a Marta y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él. Fíjense que acá lo más importante es creer en él. Creer que Dios puede hacer un milagro. Claro que puede hacer un milagro en tu vida hoy. Creer que Dios pudo haber evitado esas circunstancias. Claro que lo pudo haber hecho. Pero lo más importante es entender que si el Padre envió al Hijo para mostrarme cómo es el Padre, entonces puedo vivir con esperanza, entendiendo que el Padre me acompaña en esta vida, llora conmigo y me puede ayudar a atravesar las circunstancias de esta vida, procesarlas mejor, vivir con una paz aun cuando cosas me falten. Esa es la verdadera paz y eso es lo que Jesús quiere que crea. Y cierro entonces con lo escrito por Pablo. Dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Esa tristeza que hoy estás viviendo, deposítala en Dios. Ese divorcio que no quisiste atravesar, deposítala en Dios. Esa ansiedad, esa pena, esa frustración, esa rabia, esa ira, deposítala en Dios. Porque la compasión de Jesús es la compasión del Padre. Y les decía al inicio que hace unos 22 años mi padre muere. Lo lloré mucho, y les decía mucho, no se imaginan cuánto. Pero hoy entiendo que Dios permitió esas circunstancias en mi vida para conectar con su corazón. Si no hubiese sido quizás por esa situación, ¿me alegro de esa situación? Por supuesto que no. Pero hoy le doy una nueva interpretación. Y es la fe que Dios me ha regalado. Y es la fe que hoy Dios te está regalando. La vida se trata de fe. El justo por la fe vivirá. No por lo que se me dio, sino por la fe. Fe en creer que la tierra no es el cielo, pero que Jesús prometió estar hasta el fin, contigo y conmigo. Hasta el fin, dice la palabra de Dios. Y cuando yo entiendo que a todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y todo incluye lo que no quiero vivir. Todo incluye ese milagro que estoy esperando y Dios mío, ¿cuándo va a ocurrir? Incluye lo bueno y lo malo. Pero a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando vivo mi vida desde allí, no hay razón para vivir toda mi vida infeliz y frustrado, sino que vivo con la paz de Dios en mi corazón. Entiendo que Jesús me ama y que un día esto pasará. Lo que hoy estás viviendo no es tu fin, amigo. No es tu fin, pero Dios lo está usando para que tu fe crezca, para que te fortalezca, para que sea más fuerte. Porque quizás lo que venga mañana necesites más fuerzas para vivir. Hace unos años atrás había una gran servidora en esta iglesia llamada Chela. Ella tenía 2 hijas increíbles en la labor de servir. Y yo quiero que escuches su historia, porque es una historia. Ella es una héroe en la fe, la verdad, para mí. Es una héroe en la fe porque como ella vive su vida hoy, luego de lo que ella te va a contar, eso es heroico. Te dejo con su historia. Hola, ¿cómo están? Para mí es un privilegio llegar a ustedes y poderles hacer parte de mi historia. Quiero contarles que hace 12 años viví el momento más doloroso y triste de mi vida. 2 de mis hijas fallecieron en un accidente automovilístico. Angie y Giselle, de 31 y 26 años, jóvenes que desde muy pequeñas sirvieron en la iglesia Global Barquisimeto, Venezuela.
Fue un tiempo de mucha angustia, mucho dolor, rabia, temor y tantas interrogantes, pero en medio de este proceso vimos el amor de Dios y su cuidado a través de tantas personas que nos apoyaron, lloraron con nosotros y nos guiaron en este caminar. Entendí que la fortaleza que me permitió seguir adelante es una fortaleza divina. Nuestras propias fuerzas no alcanzaban para tanto dolor. Hoy quiero decirles que para superar esto he mantenido mi mirada en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Es decir, que en medio del dolor me secaba mis lágrimas y oraba, leía la palabra y servía. Y siempre me he mantenido conectada con el Padre. Por último, he tomado la esperanza como estilo de vida. El saber que la vida no termina con la muerte, que esto algún día pasará, que me reuniré con el Padre, que veré nuevamente a mis hijas y las abrazaré. Y siempre declaro, Dios ha sido bueno y su amor, su gran amor perdura para siempre. Yo no sé cuál es el milagro que tú estás esperando. Yo sigo esperando mis milagros también. Estoy en la misma posición que tú. Pero el milagro no es la paz. La paz es Jesús. Y es allí donde aprendo a dormir tranquilo. Cuando hago de Jesús en medio de la adversidad mi paz, el príncipe que da la paz. Señor, gracias por este tiempo tan hermoso. Entiendo, Dios, hoy que la tierra no es el cielo. Entiendo que no todo se me tiene que dar dado acá. Pero tú, Señor, y como decía Chela, esto pasará. Y un día nos encontraremos con nuestros seres queridos. Un día nos darás quizás algunas respuestas que en esta tierra no serán respondidas. Mientras tanto, te elijo a ti como la fuente de mi vida. Te elijo a ti como la paz de mi vida. Te elijo a ti como ese Dios que me ama profundamente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, nos vemos la semana próxima.